Hola, hola y bienvenidos a Generación de Relevo Puerto Rico. El podcast donde jóvenes como tú y como yo nos conectamos con Dios. Encontramos respuestas a esas preguntas que realmente importan. Y a su vez descubrimos cómo ser la luz de este mundo. Pero hoy les traemos una edición especial porque estaremos haciendo un recap de nuestro viaje a Ecuador. Nosotros fuimos como un grupo con un solo propósito: servir, amar y compartir a Jesús. Pero lo que vivimos allá superó todas nuestras expectativas. Conocimos personas increíbles, vimos la mano de Dios obrar de maneras extraordinarias y también Dios puso a prueba nuestra propia fe. Así que si te quieres enterar de todo lo que vivimos, quédate hasta el final de este video. Bueno, todo comenzó con una invitación que nos hicieron a un congreso que se llama Armada y Peligrosa en Guayaquil, Ecuador. Y lo primero que hicimos cuando llegamos, porque llegamos del aeropuerto, un saludo a Anita, que cumplía años ese mismo día que llegamos, y le cantamos cumpleaños, tuvimos un breve sueño y tuvimos nuestro primer ensayo con las muchachas de Ecuador, que fue un poco difícil porque teníamos que trabajar unos detalles que se necesitaban para alcanzar ese perfeccionismo que estábamos buscando para hacer las cosas bien para el Señor. Y luego de ese ensayo tuvimos un poquito tiempo y nos fuimos a Babahoyo. Rápido, dijeron, hagan maleta, nos vamos a el culto de jóvenes. Literal, en ese ensayo del Congreso nos llamaron porque nos invitaron a esa otra iglesia en Babahoyo. Exacto. Sí, la pastora Valesca, a.k.a. mi mamá, le tocó hacer la prédica ese sábado. Es que ellos tienen culto de jóvenes. Y rápido que llegamos, fuimos al hotel, nos cambiamos, nos bañamos, nos vestimos y nos fuimos al culto. Y ahí estuvimos, se sintió una presencia bien bonita en la administración. Fue un momento como de llenarse de nuevo, porque tuvimos ese silencio en un momento para recibir el Espíritu Santo. Y yo me gocé ese sábado. ¿Cómo se sintieron ustedes? Sí, realmente para mí es impresionante ver cómo tantos jóvenes, ¿verdad?, en Ecuador están dispuestos a adorar a Dios sin importar lo que sus amigos digan, porque obviamente, como acá, hay muchos que pues obviamente no tienen amigos cristianos. Y es impresionante tú pararte al frente porque, by the way, nos tocó decir algo. este, y ver toda la iglesia llena de jóvenes. Como que realmente ellos aman estar allí, como que ellos quieren sentir su presencia en todo momento. Pues sí, ahí fue que descubrimos que no se me puede dar mucho tiempo en el micrófono, Sí. porque son 5 minutos La para prédica. mí, se vuelven una mini prédica. Pero el ver tantos jóvenes allí buscando a Dios, o sea, sin importar su entorno, sus circunstancias, porque cada uno lo más seguro estaba pasando por algo, Ujú. pero fue gratificante y en verdad a mí me llenó de orgullo, a la misma vez me dio un sentimiento porque verlos tan deseosos de escuchar esa palabra fue Sí. algo hermoso. Y que conste, era un sábado por la noche. Que uno dice un sábado por la noche, nosotros estamos acostumbrados a estar relax en nuestras casas. Y ellos, a pesar de que quizás muchos no tienen transportación allá, llegaron y estaba lleno el culto. Sí, en verdad fue bien lindo, como que ver una iglesia un sábado lleno de jóvenes. Fue brutal. Y luego estuvimos domingo también para el culto congregacional, que ahí nosotros hicimos nuestro debut allá en Ecuador como danzores. Tuvimos participación en el devocional con canciones que nosotros no estamos acostumbrados. Y nosotros cuando estábamos escuchando ¿verdad? Normalmente pues las escuchamos antes de participar porque es importante. Y nosotros estábamos como que en el cuarto, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Pero la gloria es para Dios y todo salió como Dios quiso. Fue poderoso, de verdad que sí. Era mi primera vez danzando en Ecuador y realmente así, o sea, en el devocional, que no es como se hace acá en Puerto Rico, que regularmente yo estoy acostumbrado a los especiales, que ya está todo estructurado.
Pues allá obviamente se sintió totalmente diferente. Y Luis, ¿verdad? Tú también nunca Sí, has danzado un devocional. no, es que para mí fue lo más difícil de danzar en el devocional fue cuando nos íbamos libres. Porque para mí es más difícil, ya que yo estoy acostumbrado a estar más en el instrumento, en el bajo, pues entonces estar fluyendo, pero a la misma vez eso me enseñó a ser un poquito más libre en el Señor, que eso para mí, de nuevo, esta palabra la van a escuchar mucho de mí, me llenó demasiado. Pero fue una experiencia totalmente diferente para mí y de verdad no me voy a quejar, fue lo mejor que me pudo haber hecho. Y quiero agregar que Luis no es parte del Ministerio de Danza, él es un agregado. Nosotros siempre lo arrastramos para los especiales, pero Es parte. bueno, es parte. Sí, ya no Pero hay hizo break. su debut en un devocional en Ecuador. Y en verdad que te felicito. Igual Sepdriel fue su primera vez danzando. Y danzando, fluyendo en el espíritu, que es Ujú. diferente Sí, porque lo no es mismo. lo mismo que seguir los pasos de un Exacto. líder, sino que tú fluir a base de lo que tú sientas en ese momento. Creo que, pues, lo felicito también igual porque lo hicieron muy bien para ser su primera vez. Sí, pero allí me nació algo, un deseo que yo tenía, que era correr motora. Porque si algo notamos es que todos llegaban en motora. Sí. Y yo tenía ese deseo de montarme y tuve la oportunidad, pero luego tuvimos un compartir, luego del culto, que fuimos visitando la casa de unos hermanos, y tuvimos la oportunidad de salir a pasear por la ciudad de Babahoyo en motora. Así que, Mireli, cuéntanos, ¿cómo te fue con las motoras? Pues mira, no, en verdad, súper cool. Me gustó mucho esa experiencia. Nunca me había montado en una motora. Me obligaron, yo no estaba de acuerdo, pero lo hice y de verdad que estuvo brutal. Estuvo brutal poder, Inserto clip aquí. estuvo brutal como que poder experimentar esa vida en motora, porque Babahoyo es una ciudad motorizada. Ujú. Y de verdad que correr por allí cayó no un aguacero, pero llovió. A mí no me gusta mojarme el pelo. Tenía mi jacket y me dijo, dame tu jacket. Bueno, pusimos el jacket. Sí, pero en verdad que a pasar de eso estuvo súper cool la Y experiencia. no solamente correr motora con 3 personas. Exacto. Estábamos Jocelyn, Mireli Mireli. y yo atrás. Así que eso era como más tenso Bien seguro. todavía. Bien seguro. Aprovechamos y le No, mandamos un es que saludito. en Puerto Rico no estamos acostumbrados a correr ese tipo de motora y menos de esa manera. Así que experimentar eso yo creo que es algo diferente. Y luego de correr motora fuimos otra vez a Guayaquil. Teníamos nuestro próximo ensayo para el congreso. Porque primero fue antes de ir a Babahoyo y ahora el segundo fue cuando regresamos. Y como Un ensayo que no estaba planificado porque originalmente nosotros llegamos viernes para poder ensayar con ellas porque todo nos lo aprendimos a través de una pantalla. Nosotros le enviamos los videos y pues allá ellas ensayaban. Pero luego de ese ensayito el sábado, pues realmente nos dimos cuenta que sí, necesitábamos ensayar una vez más. Así que por eso regresamos el lunes a ensayar con las y chicas. preguntamos, ¿verdad? Cuando tengan disponible y pues ellas dijeron lunes a las 3 de la tarde. Y también teníamos algo que no había llegado todavía, que eran los vestuarios. Yo pienso que yo era la que más tensa estaba por los Sí. vestuarios porque yo los diseñé para enviarlos a Ecuador y que los producieran allá. Y pues enviamos por medidas. Realmente yo no sabía si me iban a quedar, si a Luis le iban a quedar, porque acá se usan pulgadas y allá se usan centímetros y pues es totalmente diferente. Y yo recibí ese vestuario, creo que fue el mismo día El mismo del día. congreso. Pero gloria a Dios que me quedó perfecto. Yo el día del congreso, yo el día antes, pero de verdad que todo fluyó gracias al Señor. Se pudo lograr lo que queríamos. Pero en mi caso de ese ensayo, yo lo que estaba era más socializando con las muchachas. Yo me dedicaba más a conocer a las muchachas, que en verdad son tremendas personas y las admiro porque aprenderse la danza, empezando por video y después ajustarse y Ujú. adaptarse a lo nuevo que le habíamos llevado, estando presente, que estábamos corrigiendo posiblemente cositas, detallitos pequeños para poder llegar a esa perfección. Que de verdad ellas merecen ser reconocidas porque hicieron un excelente trabajo, se esforzaron.
Sí, Está porque teniendo ella- varias partes que tenían. ellas no solamente tenían nuestro especial, que fue pues lo que realmente nosotros nos aprendimos, ellas también tenían su especial y ellas danzaron todo el congreso, literalmente. Desde el inicio hasta el Ajá. final. Ujú. Que es de admirar definitivamente. Esa energía que a nosotros nos falta, Nos definitivamente. falta la condición de ella. Tenemos que hacer ejercicio. Sí, hay que entrenar, definitivamente. Pero luego de ese ensayo vino el congreso. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia en un congreso por primera vez, por lo menos sectorial en Ecuador? Pues mira, realmente yo estaba bien nervioso cuando íbamos a comenzar, como que a mí se me olvidó absolutamente todo. O sea, yo no sabía qué yo iba a hacer, cuáles eran mis pasos. Simplemente yo traté de concentrarme y fluir. Y realmente cuando los muchachos me preguntaron después como que cómo me sentí, yo sinceramente como que yo les decía, mira, yo no sé qué yo hice porque realmente no me acordaba de los pasos que tenía que hacer. So, fue extraordinario. Esa danza, yo me enteré ese mismo día que íbamos a abrir con la danza. Yo no tenía planificado, ¿verdad? En mi mente. ¿Sabes? Normalmente uno como que se planifica, dice, ok, esto va esto primero, después esto, hasta que uno llega para canalizar Ujú. la ansia o los nervios. Pero que te digan, van primero. Y yo, espérate. No, y ¿Qué dato pasa? importante, abrimos frente a 300 personas. Sí, no Que era algo pequeño. Realmente, Era ajá. algo con mucha gente. Y, ¿verdad? No lo hacemos por las personas tampoco, Ujú. eso para el Señor. Pero siempre van a haber nervios Sí, esa no, primera vez. Claro, porque es para Dios. Exacto. Entonces es una gran responsabilidad y un privilegio. Y no fue solo 300 personas, habían 300 personas físicas, pero Física. también había gente que estaba Virtual. conectada a En vivo. través de las redes y eran 100 y pico de personas más. Así que hagan los cálculos. Más o menos unas 500, más o menos. Sí, Esa era la cantidad. esos nervios estaban corriendo porque yo de verdad yo sentía que yo no me acordaba de nada de la danza, Sí, no, de pero verdad. por lo menos sé que cuando llegó el momento entré en personaje y ahí yo ya no era yo, ahí era el Espíritu Santo guiándome porque en verdad, si tú me preguntas, ¿tú te acuerdas algo de la danza? Yo te voy a decir que no. Y esa danza llevaba mucho significado espiritual. Estábamos en una guerra, el congreso era de guerra espiritual. Estábamos el bien y el mal y pues Jesús estaba con nosotros en la participación, o sea, representación de Jesús, los ángeles y pues los demonios. Contexto un poquito de la danza, Mireli era la principal, que era como el humano en su lucha dentro de lo que es la guerra espiritual. Y nosotros al principio decidimos, cuando estábamos creando esta danza, queríamos hacerle una historia, ¿verdad? Siempre cuando nosotros creamos danzas, creamos una historia para dramatizar y contar una historia a las personas para que puedan entender el mensaje. Ujú. Y nuestro tema, ¿verdad? Buscamos qué es lo más que impacta a la sociedad allá en el Ecuador. Exacto, lo que vive diariamente, quizás en este caso la mujer, porque el congreso era para mujeres. Y pues es el maltrato. El maltrato es una de las tasas más altas que hay actualmente en el Ecuador. Y quisimos, ¿verdad?, traer ese mensaje. Y yo estaba hablando con Mireli en un ensayo. Y creo que estaba Luis también. No sé si Cepriel estábamos todos. Y ella me pregunta, ¿qué es lo que más sucede en el Ecuador? Y yo le digo, bueno, por lo que yo tengo entendido es que hay mucho maltrato hacia la mujer. Y ahí empezamos a redactar, empezamos a buscar. Y yo le dije, ¿y por qué no hacemos un mini clip, un video y lo presentamos? Y luego sales tú. Y así hicimos. Grabamos un short clip para presentar sobre una mujer siendo maltratada en su casa, abusada física y emocionalmente. Y en ese momento, después que se acaba el clip, aparece entonces Mireli en el medio y los demás pues estamos el bien y está el mal. Y entonces entra Luis, que En mi el que caso yo representaba representa, al mal. exacto. Y empieza a atacar a Mireli
enseñándole, quizá en este caso fue unas pastillas. Sí, una pastilla como para que fuera, lo pudiera terminar el dolor en ese momento, porque pues el mensaje que queríamos llevar no era solo el del maltrato, sino las consecuencias mentales que vienen a causa del tanto el maltrato físico y emocional. Y muchas veces las personas en esa posición lo que quieren es terminarlo. Sí. Y esa es la opción que les llega. Y dentro de ahí, pues, entra Septriel, que es la representación de Jesús. Y ahí, pues, entra esa dinámica de cómo el bien vence al mal. Y al fin, dentro de la danza, obviamente, gana, obviamente, Cristo, porque Él fue el que se entregó en la cruz por nosotros y murió otra vez para sanar nuestros pecados. Y ahí, cuando Él termina, pues ahí se ve, al final, se muestra otra vez otro pequeño video de la restauración de su casa, porque era una pareja de matrimonio y cómo era siendo abusada dentro de ese círculo vicioso y al final termina siendo restaurada por Cristo, porque Sí, cuando que- llega Cristo, ¿verdad? Todo es nuevo. Y que en el video se ve que no solo la restauración es de ella, sino que también vemos la restauración a base del video de su pareja en ese momento, su Exacto. esposo. Sí. Se ve la transformación, exactamente. Y ese era el mensaje que queríamos traer, queríamos llevar a través de esta danza y creo que se llevó el mensaje. Muchas personas recibieron, tuve bastante feedback, no sé si ustedes le dijeron como que wow, tremenda danza. Poderoso, sí. Era algo que en donde nos vieran, alguien por lo menos nos paraba y nos decía, Sí, comentaba sobre la danza. Sí, y yo pienso que la gloria es toda es para el Señor porque nada como los ensayos había salido, no pensando físicamente en el mundo acá. Iba a ser imposible como quedó ese día. Exacto. ese mensaje como que tuviste que tú llevar a través de tu personaje en la danza. Pues mira, contándole un poquito, ¿verdad? Desde acá, desde los ensayos, ya yo estaba, ¿verdad? Pasando por unos procesos antes de comenzar. Y realmente para mí, cuando yo me tocó interpretar un papel tan importante como lo es el de Jesús, quedé de verdad impresionado cómo es que Dios obra a través, ¿verdad? De nosotros. Porque realmente Dios nos usa de manera extraordinaria para poder ministrar a esas personas. Y eso para mí es asombroso. Sí, eso fue demasiado poderoso porque podíamos sentir por lo menos yo puedo decir que según yo te veía a ti en los ensayos y en las danzas, y en la danza, yo podía sentir como el amor de Cristo a través de ti, en tu personaje. O sea, y esto yo no se los había mencionado, pero realmente eso era lo que yo sentía cada vez que veía ese pedazo de la danza, donde tú, como personaje, representación de Jesús en la danza, ponías fin al reino del mal para darle esa paz que el personaje de Mirel estaba buscando. Y el que cada persona se nos acercaba, nos decía poderosa la danza, un mensaje fuerte, bueno, que aún en el ensayo, que no nos quedó como queríamos, en ese último ensayo, podíamos recibir la aprobación de la pastora Pimienta, que dijo poderoso, que ella por lo menos como profeta, maybe estaba viendo ya el producto final, que nosotros en ese momento tal vez no estábamos viendo, pero yo entiendo y concuerdo con Sofía, que la clave fue el ayuno y los devocionales que estuvimos haciendo durante todo este viaje, que en lo personal en mi desierto también me estaban ayudando. Y clave la unión como grupo. Sí. Si no hubiésemos tenido la unión como grupo, creo que tampoco lo hubiésemos logrado. Y cuando hay unión y estamos unos de otros, nos podemos levantar y así mismo pues Dios se glorifica, porque de eso se trata. La iglesia se trata de ser unida, nunca la división. Y también a través de la danza pudimos reflejar eso porque no tenemos que ser un grupo físico para poder traer la presencia del Señor. Éramos de dos países totalmente diferentes y aún así se pudo lograr en 2 días lo que a veces en años no se logra. Y ahí tú puedes ver que era Dios el que estaba, Sí. nada más nadie.
Estábamos hablando, ¿verdad?, de que realizamos ayunos y todo eso. Vamos a pasar al segundo día del Congreso, que realmente para mí ese fue el día más poderoso. Y, ¿verdad?, en lo carnal me cansé demasiado. Nuestro segundo día danzando en devocional, Como ¿sabes? que yo nunca había hecho eso y realmente las danzadoras de Ecuador, Mi Mi respeto. respeto. ellas no paran de danzar. Como que ellas están una hora corrida danzando y realmente pues nosotros no estamos acostumbrados a eso. Yo creo que para mí fue más difícil. No, realmente ya habíamos experimentado eso anteriormente, pero hace muchos años atrás. Y realmente no estaba en mi condición física la mejor. Y decidimos ese día, que no lo sabíamos, que ellos no hacen ayuno ese Ujú. día, y nosotros decidimos hacer el ayuno. Sí, porque nosotros cuando tenemos así eventos, pues nosotros siempre ayunamos. Claro, exacto. Y pues no sabíamos, como Sofía dice, que allá Se el hace el día ayuno antes. se termina el día antes del Congreso para poder tener toda la fuerza Es que que requiere danzar. Realmente nosotros no preguntamos esa parte de cuán fuerte iba a ser. Ajá. Creo que ahí fallamos un poco, pero ya aprendimos. Aprendimos Aprendimos a a la mala. Definitivamente. Pero a mí me baja el azúcar, entonces yo al no saber en ese momento era canción, canción, canción. Y no son canciones lentas, son canciones power. Alta en velocidad. Como Sí, se sí. conoce allá. Y yo en una estoy viendo a mi mamá ahí de frente y yo danzando. Y yo hago, ya, ya. Y de hecho me mareé, pero recuperé fuerza y rápido dije, no, yo voy a danzar de nuevo. Que fue con un bombón que cogí ella un poquito de azúcar y ella me dijo, no, quédate aquí. Y yo, no, yo voy otra vez a danzar. Pero ya se había acabado el devocional, so Sí, ya había terminado ya esa primera habíamos parte. bajado. Pero no se quedó ahí porque seguimos danzando cada vez que había administración se iban, que eso aprendimos nuevo también. Que cada vez que había una administración, ellas van y se ponen en cada Se posicionan. Posiciones esquina estratégicas. estratégica, exacto, con instrumentos, bandera, manto, lo que sea, adoración y oración para intercesión. Por lo que está pasando por lo en que ese está momento. pasando, sí. Que había que estar preparado en todo momento para esa guerra espiritual que era el tema del Congreso. Claro. Pero el también verlas a ellas que ya automático, eso era sin decir nada, ya sabían y se iban posicionando. Nosotros usualmente recibíamos la señal Sí, nosotros y como que íbamos a donde peditos. ella y entonces Ajá. ahí, ok, esto es lo que vamos a hacer, ok. Y en mi caso, cuando estábamos danzando en el devocional, Sofía se mareó, en mi caso mi hombro se salió un poquito de sitio, tuve que cambiar la bandera de mano y no fue hasta que se acabó el devocional que tuve la oportunidad de terminar de colocarlo en sitio, pero todo eso también nos demostró cuán fuerte era la guerra que realmente estábamos teniendo. Ujú. Pero también pudimos ver, como Sofía dijo, ella quería volver, ella estaba ready para volver ya a entrar a la batalla otra vez. Y eso también nos deja saber a nosotros que esos esfuerzos, esa oración que estábamos poniendo, nos transformó internamente para estar ready para esa guerra espiritual en la que estábamos. Y por eso esos posicionamientos, cuando nos llamaban, ya automáticamente nosotros empezábamos y ya como que tu cuerpo automáticamente empezaba a orar. Sí. O sea, yo no sé si a usted le estaba pasando, pero yo podía estar cantando y mi mente estaba orando y esto es de las primeras veces que yo estaba experimentando eso, que son transformaciones que yo vi dentro de mí en esos momentos. Sí. Claro, porque, ¿verdad? Algo muy importante es que quizás mucha gente piensa que el hecho de danzar es hacer una coreografía y ya, pero no, cuando nosotros estamos danzando, con cada paso que nosotros hacemos, estamos rompiendo en el mundo espiritual. O sea, nosotros básicamente somos los que abrimos camino a la palabra que se va a dar. Y para nosotros poder llegar a ese nivel, nosotros nos tuvimos que preparar. Nosotros ayunamos como un mes. Muchos dejamos las redes sociales, eso era orando y leyendo la palabra, porque sabíamos que lo que se iba a dar en ese lugar era una verdadera guerra espiritual. Y no tan solo espiritualmente, sino también ¿verdad? Nos unimos. Preparamos físicamente, físicamente. claro, que es bien importante también porque
este es el templo del Espíritu Santo. No, y tú estás guerreando espiritualmente, pero tu cuerpo también se ve afectado En lo físico. eventualmente, sí. Y otra cosa, dentro de ese segundo día, yo pienso que nosotros aprendimos con la palabra, una palabra nueva, ¿verdad? Creo que era el espíritu de iniquidad. De iniquidad. Orar por el espíritu de iniquidad. Y eso creo que fue una de las cosas que me quedé con eso. Y cada vez que ahora oro, pues siempre oro espíritu de iniquidad afuera. La pastora Pimienta trajo esa palabra. Si tienen la oportunidad algún día de poder ir al Congreso, pues se los recomiendo. 100%. Porque aprenden no tan solamente a guerrear Por otros, espiritual, exacto, por otros, sino por ti por mismo. ti también. Y tus generaciones. Tu generación, sí. Muy, muy interesante lo que es la guerra espiritual. Creo que es algo que no se toca mucho en la iglesia y debería de estar más presente. Y en ese congreso, o sea, ya lo hemos mencionado, pero es algo tan impresionante. Literalmente se notaba esa guerra y como dice Luis, cuando nos posicionábamos en los lugares indicados, ya nuestro cuerpo estaba ready para lo que venía. Y en hubo una parte que solo teníamos mantos, y realmente fue poderoso porque no podíamos parar, o sea, y yo no me sentía cansado. Mi cuerpo se sintió cansado cuando literalmente se acabó la administración. Como que yo tenía esa fuerza. No sé Gracias a Dios. si les pasó, pero a mí me pasó varias veces que en ciertos momentos uno sentía como una pesadez, como que ay, ya no puedo más, y de ahí salían fuerzas nuevas. Sí. Y era como que más duro todavía. Y eso yo pienso, full, 100%, Diosito estaba conmigo, porque si no fuera, yo hubiese estado en el piso hace rato tirada, Sí, porque, real que sí. gente, Bueno, ¿cuánto estuvimos? el sudor en esos haciendo trajes, eso? no, full. Esos trajes quedaron, o sea, enchumbados de sudor, de tan fuerte que era. O sea, estuvimos más de 3 horas en el Congreso. ¿Cuánto En ese segundo duró? día estuvimos más El de segundo 3, día. 4 horas. Desde acá empezó a las 9. de la Desde mañana las hasta las 6 de la tarde. O sea, más de 3 horas. Estuvimos, Exacto. y no, Sí. y un turno era completo. para la predicación, era como de 30 a 40 minutos. 30, 45 minutos. Una hora. Bueno, o sea, el reloj Según el decía una tiempo. cosa, el reloj Exacto. decía una cosa, pero después sabíamos que decía, apóstol, se le acabó Se el tiempo. acabó el tiempo. Pero no, definitivamente creo que este congreso me ha cambiado bastante. He visto de una manera diferente en cómo puede ser un congreso, porque estamos acostumbrados también a una cosa aquí en Puerto Rico, ver que tampoco la gente, ¿verdad?, en cierto aspecto no apoya igual que en estos países, y se ve la diferencia. Pero, ¿verdad?, ese propósito de alcanzar más la presencia del Señor. Y realmente creo que para mí fue una experiencia diferente. Nunca había ido al Congreso de la Pastora Pimienta y hemos tenido algunas clasecitas porque ella ha venido a nuestra iglesia, pero es diferente. Es diferente totalmente. cómo se siente el power. Incluso hasta sin luz. Sí, Como mi parte que favorita. es increíble. Aquí en Puerto Rico se va la luz y hay que parar todo. Allá Pusieron una luz, sacaron una luz de no sabemos dónde, En la adoración una prendieron las bocina tipo linternas. karaoke con un micrófono, el pastor siguió predicando, la gente siguió, estábamos en la Adorando. adoración, estábamos danzando, Sacaron las seguimos, linternas a los teléfonos y seguimos cantábamos por ahí danzando. danzando. Y eso fluyó hasta que regresó la luz. Aquí se apagó, vámonos. nos fuimos. Es cierto. Esa, Eso ellos allá hay tienen que un cambiarlo. hambre y una sed por Tenemos que aprender, el tenemos que Espíritu aprender. Santo. Que nada, definitivamente esto, ¿verdad? Nos cambió a todos porque realmente aquí nosotros tenemos una facilidad, por decirlo así. Nosotros tenemos, la gran mayoría en Puerto Rico tiene vehículos. Ujú. Y allá, pues, para tú poder ir a una iglesia o Taxi. específicamente este congreso, había gente que vino de otros países de 10 horas en buses Había públicos. México, Salvador. Salvador y creo que había otro. Guatemala. Como que allá tú notas no la necesidad, sino el amor que las personas tienen por Dios, realmente.
Y después del congreso, ¿a dónde nos fuimos? Pues después del congreso también tuvimos la oportunidad de compartir con la iglesia de María José, que ahí vemos cómo los pastores fueron invitados para predicar, los ambos, y vemos cómo se está trabajando para unir ese pueblo de Dios con las diferentes iglesias del Ecuador, porque lo que queremos es un pueblo unido. Ya estamos viendo cómo estamos uniendo Puerto Rico y el Ecuador, ya para nosotros y nuestra iglesia, ya eso es un solo ministerio, que es algo que deberíamos estar buscando en todo momento, es la unidad del cuerpo de Cristo. Y qué bueno que trae ese tema de la unión, porque me recuerda una historia en la Biblia sobre un paralítico y sus 4 amigos. Y yo creo que parecido a lo que vivió este paralítico fue lo que nosotros pudimos experimentar allá en el Ecuador. Porque, te voy a usar el ejemplo, Luis. Porque Luis, en el Ecuador estuvo pasando por un proceso. A pesar de que tenía un llamado de Dios, él decidió dejar a un lado lo que él estaba viviendo para cumplir el propósito que Dios nos había llamado a hacer allá. Y nosotros como grupo, como amigos, nos unimos para tratar de evitar que esos pensamientos que estaban tratando de desenfocarlo, pues lo sacaran del propósito ¿verdad? Que íbamos a hacer allá en el Ecuador. Y esta historia del paralítico me impacta mucho porque yo creo que los amigos que nosotros elegimos en nuestra juventud básicamente dictarán quiénes nosotros nos vamos a convertir. Porque si tú te juntas con gente que está haciendo las cosas mal, pues déjame decirte que lamentablemente tú vas a terminar haciendo las cosas como ellos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros pensemos que estamos fuertes, si verdaderamente nosotros no estamos cimentados en la roca, podemos caer en la tentación. Sí, no estamos exentos de poder tropezar, caer, porque seguimos siendo humanos. Pero si tenemos, ¿verdad? Como Mireles mencionaba, amigos a nuestro alrededor que nos levanten, que sean amigos que nos lleven a Cristo, no que nos alejen de Cristo, pues esa es la diferencia. Como tú mencionabas bien, el paralítico tenía amigos que buscaban un milagro para él. Y de eso se trata, buscar amigos que te lleven a tu mejor versión, no que te atrasen, porque si te atrasan, entonces realmente nunca fueron tus amigos. Por eso es bien importante cuidar con quién nosotros nos juntamos o de quién nos rodeamos. Porque si nos vamos a la historia del paralítico, ellos buscaron ese milagro. Cuando ellos llegaron a donde estaba Jesús, ellos vieron la multitud que había. Y ellos no se dieron por vencidos. Ellos no dejaron al paralítico tirado y se fueron para sus casas. No. Ellos buscaron diligentemente, se pusieron de acuerdo, porque esa es otra. Tienes que estar en acuerdo. Y lograron encontrar el techo donde estaba Jesús, lo rompieron y hicieron que ese milagro ocurriera. De hecho, en Marcos 2:5 dice que al ver Jesús la fe de ellos, o sea, él recibió su milagro a causa de sus amigos. De la fe de sus amigos. Exacto. Así que es bien importante cuidar con quién nosotros nos juntamos, y es por eso que es bien importante saber elegir bien, porque en el momento que tú te encuentres en tu desierto, tú tienes que asegurarte de que esos amigos que tú elegiste te vayan a levantar, no que te vayan a tirar al suelo nuevamente. Y nosotros en Ecuador pudimos experimentar eso, porque cada uno individualmente estaba pasando por sus situaciones, pero Pudimos estar ahí para darnos ese apoyo, que como en mi caso que fue el ejemplo que utilizamos, que ese apoyo a mí me ayudó a enfocarme en lo que realmente queríamos lograr, que era el propósito con el congreso y la danza, pero sino que también a mí como cristiano me ayudó a enfocarme en que, ok, yo tengo mis problemas, pero Dios está ahí. Gracias a ellos yo pude volver a tener ese norte que había perdido, porque en mi cabeza yo me estaba agobiando demasiado. Quiero, ¿verdad? Como parafrasear, en Eclesiastés 4:9 al 10 dice, mejores son 2 que 1,
porque si caen, el uno levantará a su compañero. Y creo que eso es algo que vivimos porque, como Luis menciona, él estuvo en su prueba y nosotros nos uníamos y decíamos, vamos a levantar a Luis, vamos a, como que, mira, Luis está de esta manera, vamos a cambiarle el humor. Y de eso se trata, porque cuando servimos juntos, no tan solo espiritualmente, también entre compañerismo, Dios se glorifica también, porque estamos ayudando a alguien que necesita. Y a Dios le gusta eso. Como dicen por ahí, en la unión está la fuerza, ¿no? Y la misma palabra nos dice que cuando dos o más se ponen de acuerdo en un mismo sentir, todo lo que pidamos al Padre os será hecho. Y es bien importante, ¿verdad? Esa unidad. Y yo creo que por eso es importante estar en unión. Y rodearnos de personas que hablen un mismo lenguaje, porque imagínense si los amigos del paralítico no se hubiesen puesto de acuerdo, ¿él hubiese recibido verdaderamente el milagro? ¿No? No. No, porque ¿quién lo iba a llevar hasta el techo? Y la Biblia fue clara de que dijo que es por la fe de ellos. O sea, que si no hubiesen estado en esa unidad tampoco se hubiera visto Hubiera esa fe. sido sano. Por eso que es importante, ¿verdad? Que nos rodeemos de personas que nos acerquen más a Dios, que estén dispuestos a romper ese techo por nosotros y que nos ayuden a llegar a cumplir ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Exacto. Y yo pienso que no tan solo esto fue un viaje de misión a una participación en un congreso. Yo creo que parte del propósito de Dios fue que nosotros nos uniéramos. Y Definitivo. la gloria es para Dios, ¿verdad? Porque Él obra de maneras misteriosas. Quizá cada uno teníamos una prueba y este viaje, a pesar de que nosotros no teníamos expectativas para nada de lo que iba a pasar, al final surgió algo bonito y tuvimos esa unión que en años quizá ninguno de nosotros habíamos experimentado. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que la iglesia sea más unida, para que Él pueda descender y que su presencia se pueda sentir, y que ocurra ese avivamiento para que entonces Cristo pueda venir. Y de eso se trata, unirnos. No tiene que ser por religión, o sea, si católicos, pentecostales, bautistas, que seamos uno en Él, porque eso es lo que Él desea en su corazón. Él quiere que seamos una iglesia. Un De solo hecho, cuerpo. Dios no viene a buscar denominaciones, Dios viene a buscar un solo cuerpo, Un solo cuerpo. una iglesia. Y pues el que nos esté viendo, ¿verdad? Lo exhortamos, que pueda encontrar esa unión, que quizá en su momento esté experimentando soledad, tristeza, depresión, ansiedad en sus hogares y quizás no tiene esa salida y están viendo, ¿verdad? Este video y esperamos, ¿verdad? Que el Señor te pueda llenar a través de su presencia, de su Espíritu Santo. Pero así también queremos exhortarlo que pueda visitar alguna iglesia donde pueda encontrar esa familia y esa unión que no ha experimentado. Porque créeme que si el mundo no te ha podido llenar, nadie más lo va a poder hacer más que Cristo. Y donde tú puedes encontrar a Cristo va a ser en el amor, cuando tú sientes ese amor, esa presencia dentro de un cuerpo de la iglesia que realmente representen a Dios, a Cristo, sí, que tengan a Cristo en su corazón. Y si tiene alguna iglesia cercana que pueda visitar, pues lo soltamos a que pueda llegar y sentarse, escuchar, darse la oportunidad de experimentar este amor y esta unión que nosotros pudimos experimentar, que lo pudiéramos experimentar aquí, pero Dios quiso que nosotros tuviéramos ese viaje para poder hacer algo diferente, distinto. Pero tú lo puedes experimentar yendo, sentándote, dando la oportunidad de conocerle. Y eso es lo que Él quiere, que tú lo conozcas. Él ya tiene su brazo extendido, Él está esperando que tú llegues. Y si no
has recibido la salvación, que lo puedas aceptar como tu único, exclusivo Salvador. Bueno, y si llegaste hasta el final de este episodio, quiero darte las gracias y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No olvides darle like, suscribirte y compartir. También síguenos en todas nuestras plataformas como Generación de Relevo PR. Hasta la próxima.